Amigos de Camex, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto siempre iniciar una nueva sesión de nuestros cursos con ustedes, ¿no? El día de hoy es la segunda vez que nos encontramos en el curso de agente financiero, un curso que de verdad le tengo especial cariño, especial consideración, porque creo yo que debería ser la base, no solamente por lo que yo dicte o por lo que yo les transmita, el conocimiento, la experiencia, sino porque creo que debería haber alguna facultad ya en alguna universidad que nos indique no solamente salir como financieros o como economistas, sino carreras dedicadas a esto. Porque fíjense ustedes, por ejemplo, acabo de estar viendo los exámenes finales ¿cómo se llama?, de ciencias sociales de mi hijo, te cuento, ¿no? Y entre otras preguntas, yo no sabía, pero siempre estoy atento al avance de los cursos de mi hijo. En ciencias sociales le están enseñando ya economía. Tuve la oportunidad de transmitirle a su tutora, a la tutora de mi hijo, está en primera y secundaria, de algunos temas que saca la SBS, por ejemplo, que dice finanzas desde el colegio, que me parece importante, ¿no? Los chicos deberían salir ya con ciertas nociones. Tenemos, creo que es en Arequipa, este chico que, niño todavía, en realidad preadolescente, que hizo la idea de un banco, ¿no? Me parece importante eso porque la idea tradicional que se tenía, y le estoy hablando de alguien como yo, que tengo mi edad, pero no soy tan viejo, no soy tan viejo, eh, que te formaban en la idea en tu casa de que tú salías a trabajar y que si había la posibilidad de un trabajo de verano, lo decía. Yo creo que se dio mejorando esa idea paulatinamente con el paso de los años, pero yo creo que sí ayuda mucho el tema de forjar cosas desde la época escolar, ¿no? Que antes, o sea, teníamos las vacaciones bonitas, donde en verano te enviaban a casa de tus tíos, por ahí, salías a jugar tu pelota, metías a estudiar inglés, karate, ¿no?, natación, básquet, bacán, ¿no? Yo, mi primer verano de transición de primaria a secundaria, fue el campeonato pelota de trapo en Piura, un campeonato muy tradicional que hace años ya no se juega, donde el colegio salesiano era como la U, hoy en día, que tiene las 27 estrellas, así, más o menos del colegio salesiano, ¿no? No quiero que se sientan mal ni confundan mi color de corbata, ¿ok? Sin embargo, la idea de tener vacaciones útiles como tal era aprender algo. Yo creo que hoy en día, de acuerdo a cómo avanza el tiempo, también yo considero que debemos propender al tema del emprendimiento de parte nuestra hacia nuestros hijos, buscar la posibilidad de que encuentren situaciones, aprendizajes, desarrollos que les sirvan para la vida. Las situaciones cada vez se ponen más complicadas. La economía se puede estrechar o no estrechar, se puede desarrollar o no. Pero si tú le enseñas a tu hijo desde la época escolar que puede ganarse la plata, honestamente no lo vas a mandar a vender, o sea, cosas que están fuera de su edad, porque ese es otro tema, o sea, siempre he considerado, y en eso me formaron, en eso hemos formado a los hijos en nuestra familia también, de que hay etapas que se deben ir cumpliendo. O sea, tienes una etapa en niñez, que viva su niñez como tal. En la medida de lo posible nos corresponde a nosotros, a los padres, brindarle aquellas cosas bajo la perspectiva de siempre, ¿no? Que mi hijo tenga lo que yo no tuve. Pero no es solamente temas materiales, ¿eh? Ojo, es conocimiento, es perspectiva de la vida. Tú, o sea, hay un de esos adagios, de esos pensamientos que siempre salen en el meme, ¿no? Cuida de tus pasos porque atrás tuyo te están siguiendo. ¿Quiénes son los que te siguen? Son tus hijos. Lo mismo sucede en la vida, cuida de tus pasos, porque si tú eres líder de algo, ve que la gente a quien le están liderando sigan bien esos pasos. Yo siempre he sido un convencido de que el líder, el jefe de una unidad, de un grupo, de un equipo, es el que tiene que poner el pecho para las balas. Pero al poner el pecho para las balas, debes enseñarle también a tu gente a que debe poner el pecho para las balas. Y eso significa asumir tus responsabilidades como la jefatura o como el liderazgo que tienes. Porque es importante conocer todo lo que está sucediendo en el entorno. Hay a veces mala idea de algunos empleados, no voy a calificar si buenos o malos, que dicen que sí, que este quiere saber todo, que este se quiere meter en todo. Pero no es con la mala intención de perjudicarlos. Al contrario, hay una serie que yo veo que de repente en temas estrictamente morales
en temas estrictamente de principios, de repente no es el gran ejemplo, pero hay algo que sí dice Hank Boyd, que es el líder de esta unidad de inteligencia de la policía de Chicago. La serie se llama Chicago PD. La sigo yo la empecé a ver desde su tercera temporada, pero ya me puse el día desde la primera. No es una serie que para mí es espectacular. Y aún, como les digo, de repente no es el mejor ejemplo de moralidad, no es el mejor ejemplo de principios, pero hay algo que es inquebrantable para este jefe, para este líder de este grupo, que él es el que se encarga de arreglar las cosas que pueden estar mal al interior de su unidad. Comete muchos errores de carácter, de forma de enfrentar las cosas, porque es muy violento. Esta serie en algún momento la critican por ser muy violenta, y es más, esta octava temporada, que ya empezó en Estados Unidos, acá la van a pasar a partir de enero, entiendo yo. En esta octava temporada han tratado de adecuar el argumento de la serie al personaje. Es más, parece que Hank Boyd, en esta octava temporada, no lo he visto, no sé más, sé que ya están transmitiendo, parece que va a desaparecer en esta. ¿Por qué? Porque debido a los últimos sucesos a partir de la muerte del señor Floyd por temas racistas, permítame un ratito, no he apagado mi teléfono y hay una llamada muy importante. Doctor, ya empecé mi clase, termino exactamente a la una te doy una llamadita, por favor, disculpa. Perfecto, yo lo chequeo. Gracias. Discúlpenme, por favor. Y a raíz de los sucesos del señor Floyd, cuando murió, y todas las protestas racistas o contra el racismo que se surgieron, han hecho cambiar mucha de la dinámica de esta serie de televisión. Entre ellas es el porqué de la violencia que se muestra en esta serie, que es una ficción, y al verla uno no está aplaudiendo la violencia. Tú trata de ver, a mí me gusta mucho el cine, y trato de ver más allá de la simple imagen que hay, que te muestra, la historia, cómo te la cuentan, porque te puede formar opinión respecto a que si está bien o está mal. Puedes criticar muchas cosas, puedes aplaudir otras cosas, porque finalmente es una ficción de la cual, más allá del objetivo del entretenimiento, es un tema de ver realidades posiblemente distintas o también situaciones comunes a las nuestras, ¿no? En este caso, el problema del señor Boyd, del personaje de la serie, interpretado por John Belushi, creo que se pronuncia así, tiene un equipo de trabajo muy bueno, sus actores son muy buenos, son muy jóvenes todos los que lo acompañan ahí, pero y está plagado de temas también de corte racista. Tiene ahorita, en esta temporada que se está viendo ahorita, que es la quinta, tiene alguien que fue su par en algún momento, logró comenzar a escalar, pero de mala manera, y había involucrado a Boyd en una situación en temporadas anteriores. Boyd descubre esto, y ahorita tomó un puesto, y les estoy narrando esto no por contar la serie, sino que quiero que entiendan que hay situaciones que son comunes a nuestra vida. Entonces, a veces se quiere actuar correctamente y la persona que no lo hizo toma revanchas. Nuestro trabajo nos lleva a eso. A mí me ha pasado. Quieres actuar por el camino correcto, alguien quiere imponerte alguna situación y te encuentras con un pie sobre tu cabeza que no te deja levantar, por ejemplo. Yo les recomiendo que vean esta serie, es bien bacán, va en Universal, la dan pues en la tarde a partir de las 10 para las 6 hasta las 7:30, son 2 capítulos que dan. Los domingos desde las 4 tienen una maratón. Es muy buena la serie. La idea es que ustedes tomen cosas que son importantes. ¿Y a dónde quería llegar? Porque les hablaba de mi hijo, de las situaciones. Es la formación que debe caminar paralela a la educación. Porque para mí educación tiene que ver con el conocimiento, con la teoría, y la formación tiene que ver con la realidad y los valores y principios que vienen desde la casa y que tendrían que estar normalmente bien acendrados. Lamentablemente termina contrastándose bien acendrados, bien firmes en la vida de cada uno. La contraparte a eso es si son buenos o son malos. Porque lo malo también se puede formar, se puede poner raíces en el ser humano. Y eso malo te acompaña el resto de tu vida y profesionalmente te puede dañar. Pero una de las características del ser humano como tal, y lo he ido aprendiendo en el transcurrir de mi vida, tengo 49 años, próximo a cumplir 50, en que podemos reaccionar.
Podemos rebelarnos a las malas situaciones. No porque naciste pobre, te vas a hacer malo. No porque naciste pobre vas a perder oportunidades. No porque naciste con un padre que te pega o una madre que te abandonó. Tú tienes que estar destinado, no creo yo en el destino, destinado a ser una mala persona. No, no y no. Como principal ejemplo de materia que somos, la materia puede cambiar y transformarse. Entonces, podemos rebelarnos a lo malo. Ahí está nuestro derecho a protesta, bien ejercido, que es constitucional y que debería ser bien ejercido. Ahí están las protestas. Esto es malo, salimos y yo creo que la mejor oportunidad de protesta son las elecciones. Son las elecciones. Aquí hay, ahorita, por ejemplo, hay un tema que viene desde la anterior elección presidencial y lo exactamente posterior a ella. Pierde un candidato a la presidencia, pero gana la mayoría del Congreso y genera una contraparte negativa que devino finalmente en el cierre del Congreso el pasado septiembre, el año pasado. Pero sin embargo la vendetta sigue presente. Y no porque yo apoye ni a Kuczynski, que de lujo no tenía nada, ni a Vizcarra, que tiene serios indicios de corrupción. Pero sí, o sea, tú me hiciste esto y yo te descubro, y no, yo también te descubro y yo te sigo descubriendo. ¿Quiénes son los afectados? Somos tú, somos yo, que pagamos impuestos, que cumplimos la ley, que estamos detrás de realizar el mejor trabajo posible, mostrar la mejor versión de nosotros. Y seguimos en problemas. Se vienen nuevas elecciones. Hay algo que alguien no está leyendo. Alguien no está leyendo. Ya encontraron, yo lo he visto, lo veo así, es mi forma de ver, espero que ustedes lo puedan ver. Ya encontraron la beta de la inestabilidad. Que la inestabilidad le conviene a muchos, pues. La inestabilidad te trae zozobra, la inestabilidad te trae inseguridad. Y a río revuelto, ¿no? ¿No? A río revuelto. Entonces, hay una candidata que perdió presidencia y ganó mayoría en el Congreso. Lleva 130 cofrades al Congreso nuevamente. Hay otro candidato que es su socio, que no va a ganar, empezando que no sabe ni cuál es la OMP ni en la ONP. Ya ustedes saben a quién me refiero. Y que salen sus traductores a decir que no, que la gente, que hubo mucha gente, que mucho ruido. Sale alguien a decir, no, yo estoy ahí porque lo admiro. Yo admiraba a Maradona y no soy drogadicto. Le contesté a esto de esta persona, por ejemplo. ¿Ok? Pero también lleva 130 gentes. Si no gana el uno, no gana el otro, hay posibilidad de que tengan mayoría entre estos dos y vamos a seguir con la inestabilidad. Amén de los otros, aquí hay dos, hay 21 más que llevan también 130 posibles candidatos. Y ahí comienzan los lobbies, ahí comienza. El sistema eleccionario peruano debe cambiar necesariamente. La representatividad no puede estar de esta forma. No puede venir alguien y reírse del referéndum donde se dijo, ¿sabes qué? No queremos bicameralidad. Y pretender eternizarse, atornillarse eternamente. Que primero vaya a sacar a ese señor, a su hermano de la cárcel que está por su culpa ahí. Te dicen comunista, te dicen izquierdista, te dicen terruco, lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque reaccionas a algo que está mal. Yo soy capitalista 100%. Yo creo en la oferta y la demanda. Yo creo que eres bueno y la gente viene contigo a ti y podrías convertirte, digamos, hasta en un monopolio si ofreces el mejor servicio. Dime si eres bueno, ¿quién no te va a seguir? Si eres evidentemente bueno. Porque el evidentemente bueno lleva a sus clientes a buen puerto. El evidentemente bueno en plena pandemia estuvo con sus clientes. El evidentemente bueno asesor de créditos desarrolla modelos de trabajo que le permiten llevar bienestar a sus clientes por los cuales él recibe una remuneración. Y eso es nuestro trabajo. No nos debe afectar el ruido político, el ruido económico, no. Lamentablemente sí estamos en un entorno muy afectado, extrapolado, extrapolarizado,
por los afectos, las tendencias, las preferencias, los gustos o los intereses políticos de uno u otro lado, lamentablemente. Nosotros debemos mantenernos yo me mantengo en esta línea, sí pues, indigna, y les comento cosas de las cuales ustedes saben que yo no estoy de acuerdo. Y de verdad me peleo con gente, porque son, o sea, le dices algo que no está a favor de lo que ellos piensan o creen, y ya eres terruco, ya eres, ya estás apoyando a Vizcarrata, como dicen en las redes, ya eres, izquierdista, eres comunista, eres proterruco. Y no es así, ¿no? No es así. Sino que dudarle la verdad y decirles que su amor no es el chancho, sino a los chicharrones, es otra cosa, que no les gusta. Entonces, tomemos la realidad como viene y enfrentémosla de acuerdo a nuestras potencialidades, con buenas aptitudes, con buenas actitudes también. Que el esfuerzo que hemos hecho por lograr una carrera y que no podemos desdeñar de ningún tipo, no, es que yo soy solamente soy contador técnico, eres contador y tu trabajo debe ser valorado. No, es que yo soy un simple promotor que me ayuda a mí como asesor de crédito a crecer mi cartera y que me trae buenos prospectos, porque mira, como yo trabajo contigo, te enseño a que hagas un buen filtro, y aunque ahora atiendas menos personas, los pocos que ahora traes en referencia a tu anterior productividad son más efectivos. Y por ende van a ser más eficientes. Y porque si aún ahora dices, no, es que soy solamente un simple promotor, yo quiero que ahora digas, ahorita soy promotor, pero en 2 años ya soy por lo menos un analista junior. En 3 voy a ser intermedio y en 4 nadie me para. Voy a ser senior y voy a propender hacia una jefatura de créditos. Eso es lo que se quiere, trabajando ordenada, trabajando con orientación al cliente, trabajando bajo la prioridad de lo importante y no de lo urgente. No nos convirtamos en apagafuegos, en bomberos. Yo he sido durante mucha época así. He tenido una de las mejores jefaturas que he podido tener en toda mi carrera, que es la señora Gloria Llavar de Llanos. Y ella me decía, Juan Carlos, estás convirtiendo en un bombero, estás apagando fuego. Sí, pues, porque te dedicas a cumplir por aquí, cumplir por allá, lograr tu sueldo y te olvidas de cosas que son primordiales, atender a tu cliente, por ejemplo, hacerle seguimiento a su cartera, establecer buenos flujos de caja, desarrollar esos flujos de caja en buenos análisis de sensibilidad. Ella, el tema cuando yo se los digo y se los he dicho en los otros cursos que estamos dictando acá también, trabajemos siempre en base a escenarios. ¿Qué pasaría si hago esto y a consecuencia sucede lo de acá? ¿Qué pasaría si hago lo de acá y sucede lo de allá? ¿Me entienden? Quiero compartirles el artículo que publicó casi a fines del mes de noviembre mi amiga Brenda Liz Lupó, compañera de la universidad y es catedrática de la Universidad Privada de Piura, y está muy dedicada al tema del emprendimiento, de los emprendedores, de artículos, publica artículos muy, muy buenos. Tiene, bueno, hay uno que publicaba ayer, lo vamos a ver ese artículo en la tarde, vamos a ver ahorita este artículo acerca de Reconstruyamos Nuestro País, que me parece muy, muy importante, muy bueno. Nuestro país necesita reconstruirse y cada uno de nosotros puede contribuir y ser parte de este cambio. Por ello, todos, y ánimo especialmente a las micro y pequeños empresarios, a tener un rol activo desde el lugar donde nos encontramos. Es necesario inculcar valores y virtudes en nuestra sociedad para poder erradicar los problemas de corrupción. Esto exige que todos, como hijos, como hermanos o padres de familia, los inculquemos con el ejemplo. Necesitamos una mejor educación en nuestro país porque esta brinda herramientas para progresar y tomar mejores decisiones, así como la capacitación y la actualización que amplían la capacidad de argumentación para entender y dar a conocer las cosas. Además, es muy importante compartir lo aprendido, ojo, así podríamos seguir enumerando todo lo que nuestro país necesita. Si logramos integrar las necesidades de unos con las fortalezas de otros, podemos lograr grandes cambios. Por ejemplo, los jóvenes tienen la fortaleza de saber utilizar las herramientas tecnológicas, son los nativos digitales. Entonces, pueden ayudar a los microempresarios tradicionales a utilizar estos medios para poder aumentar sus ventas.
Si eres un alumno universitario, comparte lo aprendido con quienes no han tenido la oportunidad de seguir estudios superiores. Si te has quedado sin empleo, comparte tus experiencias de trabajo en redes sociales para que conozcan tus logros y puedas conseguir alguna oportunidad laboral. Si eres una madre de familia, busca especializarte en algo que te gusta para convertirlo en algún emprendimiento. Tu creatividad e innovación no tiene límite y eso es lo que te va a distinguir de los demás. Necesitamos que cada uno de nosotros contribuya en la reconstrucción de nuestro país, empezando desde nuestro hogar, trabajando en equipo, inculcando valores y cultivando virtudes en nuestra familia. Además, la empatía y el don de servicios debe llevarnos a un permanente desarrollo personal. Muy bueno, interesante, muy motivador artículo de parte de Brenda. Brenda es docente, catedrática principal de la... Ahorita ya me tengo que medir con algunas palabras porque resulta que ayer otro amigo comienza a hablarnos de las definiciones de profesor, docente, catedrático, ¿no? Bueno, ella es docente de la Universidad Privada de Piura, es compañera de la universidad, era de nuestros primeros puestos, ella junto con María Teresa Gallo, que trabaja ahora en España, de los primeros puestos de nuestras promociones en la universidad, en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura. Mi nombre es Juan Carlos Pereira, soy bachiller en Economía de la Universidad Nacional de Piura precisamente. Mi especialización es la orientación financiera personal, comercial, crediticia y de seguros. Es un gusto siempre estar con ustedes. Esta es una nueva oportunidad dentro de nuestro curso El Agente Financiero. Ya les había contado las primeras 2 sesiones de este curso. A ver, vamos cargando acá. El curso de Agente Financiero, siendo esta la segunda fecha, tenemos clase ahorita de 12 a 1 y de 5 a 6 posteriormente en la tarde. Vamos a desarrollar los perfiles. Ya hemos desarrollado el primer perfil, que fue el del jefe de operaciones. Y en esta oportunidad del día de hoy nos vamos a dedicar íntegramente al tema de riesgos respecto al tema de operaciones. Los riesgos que tienen que ver precisamente con el principal, dentro del esquema de los riesgos que involucran al sistema financiero, está el riesgo operativo. Tenemos valga la redundancia, varias clases de riesgos: el riesgo crediticio, el riesgo financiero, el riesgo operativo, por ejemplo, como es el que vamos a desarrollar hoy día, riesgo cambiario, que lo vamos a ver hoy día también, y el riesgo cambiario, como lo vemos hoy día, tanto orientado al lado de operaciones como al lado crediticio, porque también se generan riesgos de índole crediticia, es decir, la posibilidad de pérdidas. El riesgo siempre va a estar asociado a la posibilidad de una pérdida. La pérdida ante un hecho determinado, sea de índole manual, tecnológico, o sea, digamos, a propósito o involuntariamente, y que involucra de una u otra forma a todo el ordenamiento del negocio. Y lo vamos a ir concatenando porque precisamente esto último, respecto al tema del involucramiento de todo el desarrollo del negocio, es que uno de los principales riesgos a partir de el incremento o la poca mitigación del riesgo operativo es el riesgo de la pérdida de la continuidad del negocio. Para ello se involucra no solamente el conocimiento en temas de riesgo operativo, en términos de desarrollo de recursos humanos dentro del área de operaciones, no solamente es eso, sino también el conocimiento de las opiniones, el conocimiento de las funciones que debe realizar cada uno de los perfiles del ámbito de las operaciones en este caso. Por ejemplo, les contaba que este curso va a ir desde el perfil del agente financiero con el involucramiento de riesgos, tanto para el perfil de un jefe de operaciones, de un cajero bancario, de una plataforma de atención al cliente, de un analista de créditos, de un gestor de cobranzas. Este es el curso de agente financiero. Esta es la segunda fecha de este curso. Vamos todos los martes de 12 a 1 y de 5 a 6. Es un gusto siempre estar con ustedes. No me voy a cansar de repetirlo. Dentro del esquema de la gestión o administración integral de riesgos, yo prefiero llamarle siempre gestión, y se refiere a lo que hemos visto también en nuestro curso de administración bancaria integral y en el curso de riesgo crediticio, la GIR, la gestión integral de riesgos, que se maneja, sea por el tipo de riesgo que sea, a partir de 3 dimensiones, que es la determinación de que existe un riesgo, la mitigación del riesgo en sí mismo ante la ocurrencia de la ya no de la probabilidad, sino ante la ocurrencia de
como le digo, la ocurrencia, mejor dicho, en la incurrencia de pérdidas a raíz de que este riesgo se generó definitivamente con una posibilidad de pérdidas, y también el prevenir que no suceda a futuro. 3 dimensiones para evaluar los riesgos, más allá sea riesgo crediticio, sea riesgo operativo, sea riesgo reputacional, por ejemplo, riesgo de tipo cambiario, riesgo de mercado. Vamos a trabajar en la parte, en el curso de gestión de riesgo, ya al final de ese curso que va para unas 2 semanas más, por ejemplo, estimo yo, el tema de los riesgos en general, de todos los riesgos. Hoy en día en ese curso se va a ver el riesgo crediticio y hoy día vamos a ver el riesgo operacional. Pasa por diferentes fases, la identificación, la medición, el monitoreo, a ver qué pasa, y la mitigación. Y a nivel global, la exposición de la entidad financiera al riesgo de crédito, de mercado y operacional que involucran la toma de decisiones y buscar siempre, a pesar de la ocurrencia de probabilidad de pérdidas, de maximizar la rentabilidad de la entidad. Es decir, llevar ganancias a los accionistas de la entidad. En esta unidad número 2, dentro del módulo 1 de perfil operaciones, en la gestión de riesgos en el área de operaciones, tenemos algunas definiciones y el alcance, el riesgo operativo, su definición y mitigación, riesgo cambiario, igualmente, continuidad del negocio y el checklist operativo y contable. Eso lo vamos a ver entre esta sesión del mediodía y la sesión de la tarde. Por favor, muy atentos al examen. Yo creo que estos 2 exámenes en la medida del nivel de dificultad que puedan tener estos exámenes, más que otra cosa, se va a referir a la comprensión de lo que hablamos primero y a la atención que mantengamos acá. He sido muy puntual respecto a lo escrito. Lo que está en el examen, por ejemplo, de la mañana y de la tarde del día de hoy en este curso, tiene que ver con lo que estamos leyendo, ¿ok? Así que, por favor, muy atentos. Y yo les hago este hincapié en forma de un reto más que otra cosa, porque si yo les digo, las respuestas están acá, las respuestas son obvias que están aquí entre lo que escribimos, pero lo que yo busco como objetivo es que lo que encontramos escrito como un enunciado, lo podamos desarrollar en nuestra cabeza. Esa es la mejor forma de desarrollar cosas. Es como cuando veíamos, por ejemplo, el tema de los indicadores financieros. Para mí es mejor llegar a la fórmula a partir del razonamiento que encontremos en el tinglado que se va armando, que decir, la fórmula de capital de trabajo es activo corriente menos pasivo corriente. ¿Qué significa capital de trabajo? Lo que tú tienes para desarrollar tu negocio. Mejor vamos a desarrollar el capital de trabajo, es esto, lo otro. A eso quiero que lleguemos, a ese nivel de desarrollo, porque nos va a permitir no paporretear cosas. Es contraproducente, les estoy diciendo que los exámenes tienen que ver con lo que está escrito, pero que eso nos lleve a desarrollar precisamente lo que está escrito. Y eso es lo que hacemos en cada una de nuestras presentaciones. Y iniciamos como lo iniciamos la semana anterior, 2 semanas antes, el tema de agentes financieros. Los agentes financieros brindan una visión integral, holística, sobre diversos temas financieros, por lo que tienen por misión proveer un servicio de asesoría en material de inversiones. Y siempre en ese contexto, en ese estilo de contrastar la teoría con la realidad, fíjense lo que nos decía Brenda. El meollo del artículo de Brenda hace un momento leído tiene que ver con aquello de la sinergia, aunque no lo dice escuetamente o específicamente. La sinergia tiene que ver con la conjunción de habilidades. Yo sé algo que tú no sabes, pero tú sabes algo que yo no sé. Por lo tanto, juntémonos para poder desarrollar juntos esto. Y a eso se refería, por ejemplo, con los nativos digitales. Muchos empresarios no están acostumbrados a las nuevas tecnologías, no saben ni encender una computadora, y eso no los hace malos, y eso no los descalifica. Por el contrario, hacen materia de nuestro trabajo. Porque vamos, si somos asesores de crédito y tenemos una cartera de clientes donde, no sé, en promedio frisan los 50, 60 años para arriba de nuestros clientes, les aseguro que muchos de estos clientes no tienen acceso, y no porque no quieran, o tal vez en algunos casos porque no quieran, porque le tienen miedo a la tecnología, a desarrollar la posibilidad de comunicarse con ustedes, inclusive hasta por un WhatsApp. Es complicado para muchas personas. Ahí está nuestra labor.
Si el cliente puede desarrollar, tiene potencial de desarrollo a nivel de su negocio, nosotros estamos para poder, valga la redundancia, potenciar esas habilidades de parte de nuestros clientes. En tal sentido, trabajan con los clientes para tomar decisiones respecto a sus activos. Con tal finalidad, suministran haciendo recomendaciones objetivas destinadas a ayudarles a alcanzar sus objetivos siguiendo una planificación financiera establecida. Los profesionales, que son los agentes financieros, suelen ser contratados dentro de una industria financiera, tales en lugares como bancos, somos corredores de bolsa, somos aseguradores, entre otros. Y la economía financiera, que es importante que la traslademos, que la hagamos mucho más masiva y sobre todo, y discúlpenme la expresión tan coloquial posiblemente, que sea masticable, digerible para el común de las personas. ¿De qué me sirve hablarle? Porque yo sé mucho, yo soy un millennial, que habla del TIR, del BAN, de la tasa interna de retorno y que vamos a hacer un feedback con el cliente porque mi know-how y el expertise, y el cliente de repente no sabe ni dónde estás parado. Y encima estás encorbatado y el cliente se queda distante de ti, no logra conectar contigo, no logra generar en él la confianza que puede hacer que tu relación cliente, entidad financiera o cliente asesor de crédito sea cada vez mejor. Y eso proporciona la posibilidad de establecer mejores relaciones, mejores negocios por realizar, porque el cliente no termina de confiar en ti. Entonces, es donde cabe totalmente, calza totalmente la situación de bajar al llano. Si tú sabes que a tu cliente de repente le intimida que tú vayas en corbata, sácate la corbata. Le intimida que llegues en el carro de la empresa, llega en un micro, en una combi. ¿Qué puedes perder? Tiempo, tal vez. Tal vez, porque si vas en tu carro de repente puedes visitar a 10 clientes y ahora en combi puedes visitar 5, tal vez. Pero esos 5 van a ser totalmente efectivos y eficientes para el desarrollo de tu trabajo. La economía financiera es aquella rama de la economía que se centra en la distribución de recursos cuando las decisiones se efectúan bajo incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hago? Oye, si invierto, ¿gano o pierdo? A esa incertidumbre se refiere. La economía financiera toma en cuenta variables como el tiempo planeado de inversión, los tipos de interés, la inflación, la rentabilidad, el costo de oportunidad, el costo-beneficio que voy a obtener de realizar tal o cual inversión. Y encima de eso, ¿realizo esta inversión con una asesoría o sin asesoría? ¿Puedo hacerlo yo solo o necesito la ayuda o el encaminamiento de parte de un asesor financiero? Esas preguntas son preguntas que se hace el cliente y nosotros estamos para responderlas. Otro de los conceptos claves de economía financiera es el valor del dinero en el tiempo. Muchos clientes no lo entienden. Muchos clientes no entienden el valor del dinero en el tiempo y muchas veces prefieren, ¿cómo les digo? La anarquía, si quiero ser extremo, la anarquía de lo urgente por lo importante. ¿Me entienden? Y es ahí donde el cliente puede perder la perspectiva del negocio, porque a veces podría ser más importante satisfacer los caprichos de la ropa nueva de su hijita que atender el pago de sus proveedores o el pago a la cuenta del banco, a la cuota que tiene que pagar el banco, por ejemplo. Otro concepto clave es la diversificación. Hay clientes que no entienden que no solamente vendiendo pan pueden ganar plata, porque si alguien que vende pan en el desayuno, yo voy a comprar, ustedes van a comprar pan. Y dicen, tiene leche, tiene café, tienes azúcar, huevos, embutidos. ¿Me entienden? El cliente debe entender que la diversificación es una de las principales herramientas de mejorar el negocio. ¿Por qué ustedes creen que le va también a Totus, a Plaza Vea, a Vivanda, en otro nivel, Vivanda, WOM, Metro? ¿Por qué? Porque tú llegas y encuentras diversidad de productos. Hay clientes que en una menor escala, y es importante, por ejemplo, y es algo que no lo involucra aquí en la determinación de lo que sirve la economía financiera, es, por ejemplo, los negocios a escala. Fíjense un gran ejemplo de negocio a escala. Plaza Vea y las tiendas Más. ¿Sabían ustedes que Más, ese pequeño supermercado mini market que está en sus barrios y cada vez está con mayor presencia, o los Tambo, el Tambo tiene otro nivel socioeconómico y otro mercado objetivo? Más es más ligado
valga la redundancia, a un supermercado. Más pertenece a supermercados peruanos. Es el hermano chiquito de Plaza Vea. Tan es así que los productos Bells, que pertenecen a supermercados peruanos, son mayoritariamente vendidos en las tiendas de los minimarkets más. Esos son para mí ejemplos de escala. Así Plaza Vea, así más. Puedes encontrar casi siempre vas a encontrar los mismos. Pero en algunos casos, por ejemplo, son en tema de categoría, de calidad de producto de segunda categoría. Tienen menores precios, pero también la calidad no es tan fuerte como lo que encontrarías, por ejemplo, en Plaza Vea. O entre Metro y Wong, por ejemplo. O entre Plaza Vea y Vivanda, que también pertenece al supermercado peruano. Los negocios a escala son un poco más pequeños, ¿ok? Esto es importante que lo sepamos y lo podamos traducir y llevar a nuestros clientes, trasladar a nuestros clientes, ¿ok? ¿Qué es el riesgo operacional? Ojo con el examen, por favor. El riesgo operacional es toda contingencia. ¿Qué es una contingencia? Es algo que puede o no puede pasar. Puede pasar eventualmente, ¿ok? El riesgo operacional es toda contingencia que puede ocasionar pérdidas a una organización. En general, por un tema de cultura, asociemos siempre riesgo, posibilidad de pérdidas, ¿ok? Riesgo, posibilidad de pérdidas. ¿Para quién? Para la institución financiera. Nosotros nos movemos en el ámbito de las instituciones financieras. El riesgo operacional es toda contingencia que puede ocasionar pérdidas a una organización. Puede deberse a errores tecnológicos o humanos, de procesos internos imperfectos o defectuosos, o a raíz de hechos ajenos a la propia empresa como accidentes, fraudes, por ejemplo. Yo tenía, y discúlpenme que hable en primera persona, un permanente riesgo operacional. Y es algo que se genera por algo que de repente no se encuentra o no se encontraba nunca la forma de perfeccionarlo, que era el tema, por ejemplo, de la dualidad en términos de seguridad dentro de las agencias del sistema. Por ejemplo, me refiero al tema de llave, clave. Clave, llave. Para, primero, la apertura de la agencia, la puerta principal de acceso al público, inicialmente para que entre el personal, y la otra respecto a la bóveda, donde se guardan los valorados, dinero y documentos valorados. Entonces, por ejemplo, en estas épocas siempre habían los comunicados de seguridad interna y externa que te indicaban que habían algunos planes para secuestrar, para robar, para atentar. Por ejemplo, los jefes de agencia te pueden secuestrar. A mí personalmente en 2 oportunidades me hicieron seguimiento, lo denuncié y se diluyó en el tiempo. Sucede normalmente en las épocas de fiestas patrias, de Día de la Madre, de Navidad, por ejemplo, ¿no? Donde la afluencia de público y el movimiento de operaciones es mucho mayor. Se incrementan los niveles de seguridad en esta época y eso tiene que ver con los riesgos operacionales, por ejemplo. O en términos de normalidad en cuanto a épocas y fechas, ¿no? Se enfermaba el jefe de agencia y él tenía la clave o la llave y el jefe de operaciones tenía la llave. Siempre habían planes de contingencia advertidos, siempre se guardaba un juego de llaves en un sitio seguro, cercano a la agencia, y la posibilidad informática de que alguien totalmente respaldado, totalmente identificado por la entidad, también guardaba las claves que generaban los jefes de agencia. ¿Ok? Eso es lo importante. Y esos son los temas que deben coberturar o trabajar en la mitigación de riesgos, como por ejemplo el riesgo operacional. Otro elemento adicional que no debemos separar del tema riesgo en general, primero teníamos que es una contingencia que puede ocasionar pérdidas. Probabilidad riesgo, probabilidad de pérdidas. Pero también debemos adicionar a esto como concepto de riesgo, mitigación del riesgo. Existe el riesgo y es uno de los objetivos la mitigación del riesgo. En general, sea operacional el riesgo, sea crediticio el riesgo, sea reputacional el riesgo. El objetivo de todo riesgo es su mitigación. ¿Existe riesgo cero? Tampoco en los riesgos operacionales existe riesgo cero. Porque si se trata de posibilidad de errores humanos que lleven ocasionalmente a generar pérdidas, hay errores humanos que no se pueden mitigar al 100%.
Es decir, no hay riesgo cero tampoco a nivel de riesgo operacional. Hay tres enfoques para la medición del riesgo operacional y dice que el calcular el riesgo operacional en una entidad financiera es un proceso bastante complejo, aunque posiblemente mediante cualquiera de los tres enfoques propuestos por el Comité de Basilea. A saber, Basilea tiene tres convenios determinados en el tiempo, Basilea 1, 2 y 3, y cada uno de ellos aportaba cierto nivel de concordancia a nivel de las entidades del sistema financiero global, para evitar las pérdidas, el incremento de pérdidas, o sea, evitar mayor montos en pérdidas ante contingencias presentadas en diferentes tipos de riesgo. ¿Ok? Las pérdidas que nos podía traer el riesgo crediticio, el riesgo operacional, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso de los riesgos crediticios, siempre es importante que, de acuerdo a los convenios de Basilea, todas las entidades financieras deben tener como objetivo permanente el contar con una liquidez suficiente que les permita afrontar la pérdida ocasionada por un evento de emergencia, como por ejemplo la pandemia. Contar con la liquidez suficiente. Y adicionalmente, que esto salió en el Basilea número 3, contar con esa liquidez que les permita no solamente enfrentar la pérdida ocasionada por esa emergencia, sino también mantener la continuidad del negocio por lo menos un año más. Eso lo trasladamos igualmente al tema de riesgos operacionales. El Comité de Basilea promulgó una definición más completa en el nuevo Acuerdo de Capital del 2004, que corresponde a Basilea II. En dicho informe lo definió como el riesgo de pérdida resultante de una falta de adecuación o un fallo de procesos, el personal y los sistemas internos, o bien de acontecimientos externos. ¿Ok? Lo repito. Riesgo operacional es el riesgo de pérdida resultante, o sea, a consecuencia de una falla en la adecuación o fallo de los procesos, el personal o sistemas internos, o también por agentes externos que pueden ser por fraudes o pérdidas humanas. La medición del riesgo operacional es un aspecto complejo y trascendental, aunque puede ejecutarse con eficacia a través de tres enfoques propuestos por el Comité de Basilea precisamente. Todos estos métodos ayudarán a calcular los requerimientos de capital por riesgo operacional. Es decir, si ya teníamos que para el riesgo operativo la exigencia era de liquidez, capital para liquidez, acá en riesgo operacional estamos hablando de riesgo crediticio. El riesgo crediticio era contar con la liquidez suficiente para afrontar la pérdida por la falta de pago de los clientes y poder continuar un año más. En tema de riesgo operacional, es la importancia de contar con el capital que impida que se corte la continuidad del negocio. El primer enfoque es el enfoque de indicador básico o vía. Atentos con el examen. Se trata de la metodología más elemental presentada por el comité, por lo que conviene ser utilizada por entidades financieras pequeñas. Es decir, miren, yo he encontrado que los acuerdos de Basilea, siendo tan globales, han sido muy específicos. Y va desde algo que siempre he tratado de explicar. A ver, entidad financiera, superintendencia, Basilea. Basilea tiene acuerdos de capital para riesgo crediticio, de liquidez para riesgo crediticio, capital para riesgo operacional, que va en cascada hacia las superintendencias de banca y seguros de cada una de las instituciones. Y estas, a su vez, siendo los órganos reguladores, bajan nuevamente en cascada hacia las instituciones financieras que generan políticas de crédito, políticas de riesgo, políticas operacionales, financieras, comerciales, que les permiten cumplir con los requerimientos supervisores y reguladores y cumplir con la adecuación global, que en este caso tendría que ser Basilea. Y fíjense, les decía, es global, pero muy específica porque, por ejemplo, una de las formas de mitigar, de administrar el riesgo operacional es a través del enfoque de indicador básico. Y este indicador básico, ¿hacia quienes está principalmente dirigido? A entidades muy pequeñas, de poco tamaño, de poco patrimonio. El enfoque de indicador básico cubre el riesgo operacional con un capital equivalente a un porcentaje fijo de los ingresos brutos positivos anuales de los últimos 3 años. Es decir, toma un promedio de los últimos 3 años de los ingresos brutos, o sea, quiere decir que no ha descontado provisiones, no ha descontado impuestos, brutos, de lo bruto. El ingreso bruto es como si tuviéramos una bodega y el ingreso bruto es lo que
A ver, ¿cuánto cuesta su tarro de leche Gloria, señor? 3,50 soles. Ese es el bruto. ¿Y por qué es bruto si es el precio? ¿Por qué? Porque a ese bruto mañana que haga mi cuadre, yo lo voy a juntar con lo que ingresó bruto del aceite, bruto del arroz, y a esto le aplico todo lo que significa costos variables o fijos de mi negocio. ¿Me entiende? El porcentaje fijo de los ingresos brutos positivos anuales de los últimos 3 años, el ingreso bruto promediado de los últimos 3 años. Para ello, primero mide el riesgo operativo para toda la organización, en etapas. El enfoque indicador básico. Primero, mide el riesgo operativo para cada organización. Luego, designa resultados arrojados en la fase anterior a las líneas operativas. Esto corresponde a operaciones, riesgo. Y en definitiva, por último, consiste en un enfoque simple cuya aplicación es recomendable. Es decir, el enfoque de indicador básico dice, tú debes contar con ese capital que te permita continuar con tu negocio. Para ello, dices, voy a designar un porcentaje de los ingresos brutos de los últimos 3 años. ¿Ok? Para coberturar. Ese es lo mínimo. O sea, si viene una, por decirte, auditoría de la superintendencia a tu entidad financiera que es pequeña, posiblemente no te va a exigir un enfoque de prevención o mitigación del riesgo operacional de mayor envergadura que el VIA, que es el enfoque de indicador básico, y donde lo primero que va a buscar es, a ver, ¿cuánto es el porcentaje fijo de los ingresos brutos? ¿Tienes esta contingencia? ¿Cómo cubre esta contingencia? Acá está. Yo tengo de capital disponible para la cobertura del riesgo operacional de mi entidad. Es esto. ¿A cuánto equivale? A un porcentaje fijo que no se determina aquí del ingreso bruto promedio de los últimos 3 años. Anuales promedio de los últimos 3 años. Y ya está cumpliendo con requerimiento normativo y regulatorio y también con el requerimiento de Basilea, que es a nivel global. ¿Ok? Esto es muy recomendable y es lo básico que debe hacer cualquier institución, creo yo. Yo considero que bajo este enfoque, que habla exclusivamente o preponderantemente de las entidades de tamaño pequeño, yo creo que todas las entidades de mediana o de gran envergadura también deberían cumplirlo básicamente. O sea, lo primero que deben cumplir es esto. ¿Ok? Un enfoque estándar. Al igual que el anterior, es un modelo top-down, es decir, lo pueden desarrollar todo el mundo. Es decir, fija la carga de capital por riesgo operacional de forma agregada para toda la entidad y determina, desagrega, en forma agregada es para todos, pero desagrega y determina el resultado mediante el proceso de arriba hacia abajo. O sea, vamos viendo qué necesita esto, operaciones. Para cobertura del riesgo operacional necesita esto, top-down, hacia abajo. De acuerdo a este enfoque, las actividades de los bancos se separan en 8 líneas de negocios. Finanzas corporativas, ventas y negociación bursátil, banca minorista, banca comercial, pagos y liquidaciones, servicios de agencia, administración de activos y corretaje minorista. Fíjense ustedes la gran diferencia entre el SA, el enfoque estándar, y el VIA. Porque el VIA se refería estrictamente, en forma directa, a entidades pequeñas. Entidades que no van a tener estos 8 enfoques, o que yo lo puedo determinar como, por ejemplo, la diferencia. Fíjense ustedes, cuando veíamos esto en administración bancaria, la diferencia entre el sistema bancario y el no bancario. Porque el bancario tiene todos los módulos, que son estos: finanzas corporativas, ventas, negociación bursátil, banca minorista, banca comercial, pagos y liquidaciones, servicios de agencia, administración de activos y corretaje. Todos estos corresponden a un banco de primer nivel, de primera línea. Una EPYME no tiene todo esto. Una caja municipal no tiene todo esto. ¿Se dan cuenta? El enfoque estándar está principalmente dedicado a aquellos que tienen todos los módulos, digamos, de atención. El ingreso bruto funciona como un indicador para calcular tanto la escala de las operaciones comerciales como la posible exposición al riesgo operacional en cada línea. Es decir, vamos a actuar de traductores el día de hoy. Quiere decir que la entidad tiene un riesgo determinado a nivel operacional, ¿ok? Y lo vamos desagregando de acuerdo a la participación en el desarrollo de ese negocio de cada una de las 8 situaciones que hemos presentado. Por decirte, el 100% es el 100%. De ese 100%, finanzas corporativas, ¿a cuánto le corresponde el riesgo? Finanzas corporativas, de este 100% de riesgo institucional, le corresponde el 20%. Perfecto. Del ingreso bruto promedio de los últimos 3 años, digo, de esto el 20% va para finanzas corporativas. El 2% para ventas y negociación bursátil.
el 3% para banca minoritaria, y así sucesivamente, y determino desagregadamente cuánto le corresponde a operaciones para el riesgo operacional. Ese es el enfoque estándar. El ingreso bruto funciona como indicador para calcular tanto la escala, los porcentajes de las operaciones comerciales, como la posible exposición del riesgo operacional en cada una de esas líneas, de las 8 líneas que hemos nombrado. ¿Estamos de acuerdo? Espero que sí. Una entidad financiera debe cubrir ciertos aspectos para emplear este enfoque. Por ejemplo, debe contar con la participación de la Junta Directiva y la Alta Dirección en la supervisión del marco de gestión del riesgo operativo. Esto es totalmente claro porque las entidades financieras tienen dos organismos que son totalmente de línea, dos departamentos que son directamente relacionados a la Junta Directiva y al directorio. No están dependiendo de las gerencias, que son auditoría y riesgos, la gerencia de auditoría y la gerencia de riesgos. Ellos son los que deben bajar a hacer el control permanente de esto. Y en mi modo de entender, a mi modesto entender, debería ser un tema siempre preventivo. El problema es que hay muchas escuelas de desarrollo de estos temas de auditoría o de riesgos que dicen, no, mi tendencia es preventiva, mi tendencia es conservadora, mi tendencia es correctiva. Cuando yo conocí, les he contado en alguna oportunidad esto, conocí al señor Julio Barrena, auditora en esa época, no sé si lo sigue siendo, creo que sí, de Caja Municipal de Paita. Y él conversaba mucho conmigo. Yo recién me iniciaba en la carrera de microfinanzas y me decía, Juan Carlos, lo importante es una auditoría, y eso mételo en tu cabeza siempre porque cuando llegues a tener una jefatura, tu trabajo debe ser así, debe ser preventivo, no correctivo. Porque en la prevención está también la ganancia y la rentabilidad de la empresa. Porque si tú previenes, estás mitigando riesgos. Y si mitigas riesgos, quiere decir que la pérdida ocasionada por la ocurrencia de ese riesgo, siempre vas a buscar que tienda a ser mínima, si eres preventivo. Oye, no coloques así. Oye, evalúa de esta manera. Oye, capta ahorros de esta forma. Oye, genera tal reporte. Oye, política de prevención de lavado de activos. Conoce a tu cliente, por ejemplo. Me estoy poniendo los diversos estamentos precisamente que se relacionan con el tema operacional. Oye, realiza arqueos de caja inopinadamente. ¿Saben lo que es inopinadamente? Que puede ser en cualquier momento. No lo dijiste, mañana te hago arqueo. No, es preventivo, no correctivo. Tú no le puedes avisar a alguien que le vas a generar un tema de control interno. No puedes avisarlo porque estarías poniéndolo sobre aviso. Y si está haciendo algo malo, puede cubrir evidencias. Uy, qué desconfiado que es Juan Carlos. No se trata de desconfianza. Se trata de que también lo inopinado te lleve a encontrar la verdadera situación en la que se encuentran estos estamentos, estas funcionalidades, estos perfiles dentro de tu organización. Asimismo, poseer un alto sistema de gestión de riesgo operacional que está integralmente, valga la redundancia, a la empresa. Y el enfoque de medición avanzada. El comité califica este método, el comité de Basilea, como el más sofisticado de todos. En este enfoque, los requerimientos de capital son establecidos por el sistema de medición de riesgo operacional interno de la organización. Es un método bottom-up, es decir, se basa en datos internos desglosados mediante procesos de abajo hacia arriba, es vertical. A ver, ¿qué estás haciendo ahorita? Vamos a ver y vamos a ver verticalmente. ¿Se hace o se hace? Es así lo vertical. Con él, una entidad financiera puede construir su propio modelo empírico para cuantificar el capital solicitado por el riesgo operacional. No sé, es muy sofisticado, sí, lo cual podría llevar a un mayor nivel de exactitud, sí. Las metodologías AMA son más sensibles al riesgo, pero a la vez más costosas y complejas. En el sector financiero, el cálculo del riesgo operacional sigue siendo un procedimiento delicado y complejo. Sin embargo, con los enfoques introducidos por el Comité de Basilea, una entidad de esta industria, de la industria financiera, conseguirá realizar una adecuada cuantificación que le permitirá operar sin exponerse a peligros. El riesgo operacional se ha convertido en uno de los grandes retos de las entidades financieras. Fíjense ustedes, porque el riesgo operacional involucraría de una u otra forma también al riesgo crediticio. Claro, porque el desarrollo de la operatividad
de las operaciones crediticias tienen que ver con primero, con operaciones, segundo, con un manejo dinámico de las operaciones como tal. Por eso esos procedimientos de medición del riesgo operacional deben caminar de la mano con la medición y en ambos casos mitigación de los riesgos. ¿Ok? Es lógico, por tanto, ver cómo las entidades financieras centran su foco en implementar sistemas que permitan una correcta gestión de riesgos. Por ejemplo, ¿qué ejemplos tenemos de riesgo operacional? Accesos no autorizados. Oye, sácame este reporte, por favor. Oye, pero yo no tengo tu acceso. Ah, ya, mi clave es tal. Y les cuento, a saber, una chica que estaba bajo digamos, yo era su jefe, y era una persona de altísima confianza dentro de la institución, tenía más tiempo que yo en la institución, y era posible que sirviera para cubrir reemplazos en el área de operaciones en diversas agencias cuando tenían alguna contingencia, cuando había alguna contingencia en las diversas agencias. Permítame un segundito. En unos 15 minutos que ya me estoy terminando mi clase, discúlpame por favor. ¿Ok? Y era de tal confianza, no solamente de la gerencia, de los funcionarios en pleno, que lo éramos todos, que llegado el momento era, Chinita, mira, ya van a ser las 7, a las 6:30, ¿no? Ya vas a cerrar, y no he bajado del tercer, cuarto, quinto piso, funcionario, no he sacado plata y necesito plata, por favor, retírame 200 soles, 500 soles de mi cuenta, por favor. ¿Sí sabe mi número de cuenta, no? Sí. Oye, pero tu tarjeta, la clave, oye, ya mi clave, o sea, y éramos, porque éramos, o sea, me incluye en el tema, mi clave es, o sea, al teléfono, yo solito en mi oficio, para que nadie me oiga, pero le estás trasladando tu clave, tu usuario, a una tercera persona, por la flojera de no bajar o pararte de tu escritorio e ir a ventanilla a hacer tu retiro. Lo cierto es que había un funcionario, jefe de logística, muy amigo mío, que realizaba operaciones permanentemente y recibía en su cuenta, que es lo normal, por ejemplo, los viáticos que requería cuando iba a hacer instalaciones, modificaciones, reparaciones de las diversas agencias a nivel nacional. Entonces, ya generaba el pedido de viáticos y sus viáticos se depositaban. Entonces, él no tenía un control de la cantidad de dinero que se podía mover en su cuenta. Y lo único que hacía era, pues, retírame, pásame, tráeme, mándame, no puedo bajar, soy un hombre muy ocupado, lo importante sobre lo urgente, ¿okay? O lo urgente sobre lo importante. Resulta que esta chica ya tenía, no necesariamente era él, yo también le daba, cometí ese error. Y en algún momento se dio cuenta que este pata realmente no tenía el control de su cuenta. No sabía cuánto había, no visitaba su cuenta. La única que visitaba su cuenta era ella, porque ella le hacía las operaciones. Chinita. En un momento dado le faltó plata a él para coberturar el tema del respaldo de sus viáticos. Se dio cuenta que algo no estaba bien en su cuenta. Juan Carlos, chequéame. Comenzamos a chequear y evidentemente, y no era el único, había sido con otra persona también, a otra persona también, le había estado sustrayendo pitufiadamente, o sea, de poquito en poquito, dinero de sus cuentas. La jefa de operaciones en esa época, que era su pata, cuando se descubrió esto decía, razón Juan Carlos, mira, me dice, porque fíjate, yo gano tanto, ella ganaba tanto. Y de pronto hemos estado saliendo los fines de semana y como yo vivo lejos me quedaba a dormir en su casa, ¿no? Y de pronto encontraba que tenía el televisor más bacán del mundo. Y su entorno familiar no era de plata. Ah, no, yo iba ahorrando. Y de pronto la siguiente vez tenía el teléfono nuevo. Y la siguiente vez tenía tal cosa nueva. Yo estaba dudando y te iba a decir, me dice Juan Carlos, yo era jefe de agencia. Y le hicimos ese seguimiento y otro tema de riesgo operacional, por ejemplo. Y es por eso que mucha gente se queja. ¿Por qué no hay la posibilidad de las relaciones entre personal de la misma entidad? Precisamente por cosas como estas. Se había entablado, y ahora están casados, ¿ah? Están casados. Se había relacionado con un muchacho y entre los dos estaban así. Él le exigía, uy, bueno, todo el mundo tiene que hacerse responsable de lo suyo. A mí me pueden decir que mate a alguien y si no quiero, no puedo, no es mi formación matar, no voy a matar a alguien, por más que me lo diga mi esposa.
No lo voy a hacer. ¿Me entiendes? Entonces, habían hecho robos sistemáticos. Lo peor de todo es que cuando descubres estas cosas, quieres encarar, terminas siendo el malo. Fui el ogro, ella ha vuelto a hablarme después de como de 10 años, creo, recién. Porque estaba resentida porque le habíamos descubierto. Pues no, pues. Esos son riesgos, por ejemplo, operacionales respecto al tema de acceso no autorizado. Fraude de empleados relacionado a esto. Obsolescencia del sistema. El sistema es tan viejo que ya sabes los atajos sistemáticos, de sistemas precisamente tecnológicos, donde tú puedes esconderte para hacer una fechoría. Ausencia de gestión experta. Pones a cualquiera a manejar el sistema y no está capacitado. Proveedor del servicio. Los amarra los diablos. Los amarra los diablos de siempre. Amarra los diablos es aquel proveedor de servicio, por ejemplo, tecnológico, que permanentemente te quiere sacar dinero o le quiere sacar dinero a tu institución y te deja cabos sueltos. Por lo tanto, la entidad permanentemente tiene que llamarlo. Oye, no sale esto. Oye, ayudan. Oye, capacita a mi gente. Cada pago, cada servicio es un pago. Los amarra los diablos, porque siempre te dejan un diablo amarrado que en plena contingencia, un cierre de mes, cantidad de gente y se te soltó el diablo. Anda, llámalo pues. Llámalo y págale, porque como estás en una contingencia y necesitas solucionarlo, le vas a pagar lo que te pida. Ojo, el cliente no cumple las pautas de seguridad. Ya es responsabilidad de cada funcionario exigirle el cumplimiento de seguridad. El cliente niega haber realizado una transacción. Hoy en día es difícil que alguien diga yo no lo hice. Existen cámaras, existe el rastreo permanentemente tecnológico. Que no se, y es más, o sea, si el cliente alega no haber realizado tal o cual operación, siempre es imposible que se pueda escapar. Nos está ganando la hora. Nos vemos hoy día en la tarde, por favor, para completar esta situación de riesgo que es bastante importante, bastante fundamental para el desarrollo de nuestros negocios. Es un gusto siempre estar con ustedes. Ya está entrando a una nueva sala de clases, un nuevo curso, y así que nos tenemos que despedir por hoy día, por esta tarde. Nos vemos hoy día a las 5 de la tarde, por favor, los espero a todos. Muchas gracias por estar ahí, cuídense mucho, lávense las manos, guarden distancia social. Nos vemos en la tarde si Dios quiere. Muchas gracias.